La imagen que están a punto de imaginar es la pesadilla de cualquier padre. Son las 3 de la madrugada. La casa está en silencio, sumergida en esa oscuridad densa que solo se rompe por el parpadeo de una luz de seguridad en el pasillo. En la habitación del fondo, 2 bebés gemelos de apenas 8 meses, Lucas y Mateo, duermen plácidamente en sus cunas separadas. O al menos, eso es lo que sus padres, Roberto y Ana, creían desde su propia habitación al otro lado de la casa. Sin embargo, lo que la cámara de seguridad captó esa noche no fue una escena de paz. Fue una escena de terror puro que hizo que Roberto, un hombre de 35 años que rara vez mostraba emociones, cayera de rodillas llorando ante la policía. En el video, se ve claramente como la puerta de la habitación de los bebés se abre lentamente. No entra una persona. Entra Rocky, el Rottweiler de la familia, un animal de 45 kilos de puro músculo. Lo que el perro hace a continuación desafía toda lógica. Se acerca a la cuna de Lucas en el perro, no lame la mano del niño. El perro abre sus enormes mandíbulas y toma la pierna del bebé. Empieza a tirar, empieza a arrastrarlo. El video muestra al bebé siendo sacudido o movido con una fuerza que parece brutal. Cualquier persona que vea esos primeros segundos gritaría, lo está atacando, maten a ese perro. Y eso fue exactamente lo que Roberto pensó hacer. Tenía el arma cargada. Estaba listo para sacrificar a su mejor amigo de 4 patas por haber traicionado a su familia. Pero Roberto estaba equivocado. Todos estábamos equivocados. Ese video, que al principio parecía la prueba de un crimen atroz, escondía un secreto que solo los forenses pudieron explicar horas más tarde. Si Roberto hubiera disparado esa noche, habría cometido el error más grande de su vida. Porque Rocky no estaba atacando. Rocky estaba luchando contra algo invisible, algo letal que ya había entrado en los pulmones de los gemelos. Lo que estás a punto de escuchar cambiará para siempre la forma en que miras a tu perro esta noche. Para entender realmente por qué Roberto tenía un arma en la mano esa noche, debemos volver 2 semanas atrás. Rocky no era un perro violento. Era un Rottweiler rescatado de las calles, un gigante de 45 kilos que dormía a los pies de Ana durante todo su embarazo. Era su sombra, su protector. Pero cuando los gemelos Lucas y Mateo llegaron a casa, algo se rompió en la mente del animal. Rocky dejó de comer. Empezó a patrullar el pasillo obsesivamente, gruñendo a las paredes vacías. Ana decía que eran celos, que el perro se sentía desplazado. Pero la situación cruzó la línea roja una tarde de martes, creando el incidente que lo cambió todo. Ana estaba en la mecedora alimentando a Mateo. De la nada, Rocky entró corriendo a la habitación, con el pelo del lomo erizado. Saltó sobre Ana, empujándola con el hocico con tal fuerza que casi la tira de la silla con el bebé en brazos. Cuando Roberto entró por el ruido, encontró al perro parado sobre su esposa y su hijo, mostrando los dientes y lanzando mordiscos al aire, con una mirada de locura total. Parecía un ataque directo. Roberto tuvo que sacarlo a rastras mientras el perro aullaba desesperado. Ese fue el momento exacto en que decidieron que Rocky debía irse. Es un peligro, dijeron. Pero antes de echarlo, Roberto instaló la cámara para tener pruebas de su agresividad y justificar su decisión ante el refugio. No sabían que estaban instalando el testigo clave de un milagro. Lo que esa cámara grabó esa madrugada es algo que la ciencia apenas puede explicar y que los bomberos jamás olvidarán. Antes de mostrarte el momento exacto que hizo llorar a la policía, te pido un favor rápido, dale al botón de me gusta y suscríbete al canal ahora mismo. Solo así no te perderás el desenlace de esta historia y nos ayudarás a salvar a más mascotas incomprendidas. ¿Ya lo hiciste? Bien, prepárate, porque lo que pasó a las 3 a.m. te dejará sin aliento. La decisión de instalar la cámara no fue por seguridad, fue por confirmación. Roberto quería tener pruebas de la agresividad de Rocky para justificar ante sí mismo la dolorosa decisión de regalarlo o sacrificarlo. Es un peligro para los niños, se repetía una y otra vez. Esa noche, la atmósfera en la casa era pesada, casi irrespirable. Una tormenta eléctrica amenazaba con caer sobre la ciudad, y la presión en el aire hacía que hasta los muebles crujieran. Encerraron a Rocky en el lavadero, en la parte trasera de la casa, lejos de las habitaciones. Era una zona segura, con su cama y agua, pero con una puerta sólida que le impedía vagar por la casa. Roberto revisó el cerrojo 2 veces. De ahí no sale, le aseguró a Ana. Se fueron a dormir exhaustos, esperando tener por fin una noche de paz sin los paseos nerviosos del animal. Pero el silencio de esa noche no trajo paz. Trajo una tensión insoportable. Alrededor de las 2 a.m., Roberto se despertó. No sabía por qué. No había escuchado llorar a los bebés. No había escuchado truenos. Era un silencio absoluto. Pero su instinto primitivo le decía que algo no estaba bien. Se quedó inmóvil en la cama. Escuchando entonces lo oyó. Un sonido rítmico, suave pero constante. Ras, ras. Razan venía del pasillo. Roberto se levantó despacio, tomó un bate de béisbol que guardaba bajo la cama por si acaso entraban ladrones, y salió al pasillo. La luz de la luna entraba por las ventanas,
creando sombras alargadas y fantasmales en el suelo. Al final del pasillo, frente a la puerta cerrada de los gemelos, había una silueta oscura. ¿Era Rocky? ¿Cómo había escapado del lavadero? La puerta era sólida. El perro estaba allí, sentado, completamente inmóvil, con la nariz pegada a la ranura inferior de la puerta de los bebés. No gruñía, no ladraba, solo respiraba de una forma extraña, profunda y agitada, como si estuviera olfateando algo tóxico. Roberto encendió la luz del pasillo. «¡Rocky! ¡Fuera de aquí!», susurró con fuerza para no despertar a los niños. El perro se giró. Roberto esperó ver culpa en los ojos del animal y esa mirada du perro regañado, pero no vio eso. Lo que vio en los ojos de Rocky fue terror, pánico puro. El perro no le hizo caso a la orden. En lugar de irse, se lanzó contra la puerta cerrada de los bebés, golpeándola con el hombro, intentando derribarla. El ruido fue estruendoso. Roberto tuvo que placar al perro, agarrándolo por el collar con ambas manos, luchando contra 45 kilos de músculo desesperado. Rocky lloraba, un aullido agudo y lastimero que erizaba la piel. Finalmente, Roberto logró arrastrarlo de nuevo al patio y esta vez le puso una cadena. Regresó a la cama temblando, sudando frío. «Mañana se va», le dijo a Anaña, «está loco. Ha perdido la cabeza». Roberto no revisó a los bebés esa vez. Pensó que el perro solo quería atacar. No se dio cuenta de que el perro no intentaba entrar para morder, sino para avisar. Y al encadenar a Rocky en el patio, Roberto había condenado sin saberlo a sus hijos a enfrentar solos lo que se escondía en esa habitación. La mañana siguiente amaneció con un sol brillante que contrastaba cruelmente con la oscuridad de la noche anterior. Como suele pasar en las películas de terror, el día trae una falsa sensación de seguridad, una venda que nos impide ver que el peligro sigue ahí, latente. Rocky pasó el día encadenado en el patio. Roberto ni siquiera podía mirarlo a los ojos. Se sentía traicionado por su propia mascota. Llamó a un refugio especializado en razas fuertes. «Tengo un Rottweiler agresivo», explicó por teléfono con la voz quebrada. «Tienen que venir por él mañana». Acordaron que pasarían a recogerlo en 24 horas. Ese sería el último día de Rocky con la familia. Ana, por su parte, intentó mantener la normalidad. Los gemelos, Lucas y Mateo, parecían estar bien, aunque un poco más aletargados de lo normal. «Deben estar cansados por el ruido de anoche», pensó ella. Les dio sus papillas, jugó con ellos en la alfombra y los bañó. Todo parecía perfecto. La casa estaba limpia, los niños reían, y el problema, el perro, estaba neutralizado en el patio. Sin embargo, había señales sutiles que pasaron por alto. Pequeños detalles que, vistos en retrospectiva, eran gritos de auxilio. Lucas rechazó la mitad de su biberón. Mateo tenía las mejillas un poco más pálidas de lo habitual. Allí en el patio, Rocky no comió. El perro se pasó el día entero sentado, mirando fijamente hacia la ventana de la habitación de los niños, sin parpadear, como un centinela que ha sido despojado de su puesto, pero no de su deber. Roberto, sintiéndose un poco culpable por tener que regalar a su perro, decidió hacer una última prueba. Quería estar 100% seguro. «Voy a dejar a Rocky entrar esta noche, pero con el bozal puesto», le dijo a Ana, «y voy a dejar la cámara grabando toda la noche en la habitación de los niños. Quiero ver qué hace si logra entrar. Quiero que el video sea la prueba definitiva para el refugio de que este perro ya no puede vivir con nosotros». Era un plan terrible y arriesgado, pero Roberto necesitaba esa validación moral. No quería sentirse como el hombre que abandonó a su amigo, sin una causa justa. Así que, al caer la noche, prepararon todo. Le pusieron un bozal de cuero resistente a Rocky, que se dejó hacer dócilmente, y lo dejaron suelto en el pasillo. La puerta de los gemelos quedó entornada apenas se jadao fácil de empujar. Roberto activó la cámara de visión nocturna desde su celular. La pequeña luz roja de grabación se encendió en la estantería de los bebés. Los gemelos dormían profundamente, demasiado profundamente. Roberto y Ana se fueron a su cuarto, con el monitor del bebé encendido en la mesita de noche. «Que sea lo que Dios quiera», suspiró Ana. Se durmieron rápido, confiados en que el bozal impediría cualquier mordedura y que el ruido los despertaría. No sabían que el silencio sería el verdadero enemigo, y no sabían que el capítulo más oscuro de sus vidas estaba a punto de comenzar en esa pantalla brillante. Eran las 3:15 de la madrugada cuando el infierno se desató, pero no de la forma explosiva que uno esperaría. Fue silencioso, mortalmente silencioso. Roberto se despertó, no por un ruido, sino por una notificación en su celular. La aplicación de la cámara detectó movimiento. Con los ojos legañosos tomó el teléfono y miró la pantalla. Lo que vio le heló la sangre y detuvo su corazón por un segundo eterno. En la pantalla en blanco y negro, Rocky estaba dentro de la habitación. De alguna manera se había quitado el bozal. Estaba destrozado en el suelo. El perro estaba junto a la cuna de Lucas, pero no estaba gruñendo. Rocky estaba frenético. El perro gemía y empujaba la cuna con el hocico. Luego hizo lo impensable. Saltó apoyando las patas delanteras sobre el colchón. Agarró la manta del bebé y la tiró al suelo.
Al Lucas no se movió. El bebé seguía inmóvil, como un muñeco de trapo. Rocky, desesperado, comenzó a lamer la cara del niño con violencia, casi golpeándolo. Nada, Lucas no reaccionaba. Fue entonces cuando Roberto vio la escena que describimos al principio. Rocky, presa del pánico, tomó la pierna del bebé con su boca y tiró de él. Ann lo arrastró hasta el borde de la cuna. El bebé cayó al suelo sobre la alfombra. Ann golpe seco. Pero el niño no lloró. Roberto saltó de la cama gritando: ¡Ana! El perro los está matando. Corrió por el pasillo como un loco, con el arma en la mano, dispuesto a vaciar el cargador sobre el animal. Ana corría detrás de él llorando. Al llegar a la puerta, la abrieron de un golpe. La escena era caótica. Mateo también estaba en el suelo. Rocky lo había tirado de su cuna también. El perro estaba encima de los dos bebés, empujándolos con la nariz, ladrando un ladrido agudo, diferente, un ladrido de auxilio. Roberto levantó el arma, apuntó a la cabeza de Rocky. «Aléjate», gritó, pero antes de apretar el gatillo, algo lo detuvo: el color de los niños. Con la luz encendida, Roberto vio lo que la cámara nocturna no mostraba. Lucas y Mateo no estaban sangrando por mordeduras. Estaban azules en sus labios, eran de un tono violeta oscuro. Sus pechos no se movían. No estaban respirando. El perro no los estaba atacando. Rocky los estaba moviendo, sacudiéndolos, intentando desesperadamente despertarlos. Intentaba hacerlos reaccionar ante una muerte silenciosa que ya se los estaba llevando. Roberto tiró el arma y se lanzó al suelo. «No respiran, Ana, no respiran», gritó. El perro se apartó de inmediato, temblando, y se echó en una esquina, llorando. Roberto comenzó a hacer RCP a Lucas con 2 dedos. Mientras Ana tomaba a Mateo en el aire de la habitación, se sentía pesado, extraño, con un olor dulce y metálico que no habían notado antes por estar acostumbrados al olor de la casa, pero que ahora con la adrenalina era evidente. No era un ataque animal, era una fuga. Una fuga masiva de monóxido de carbono proveniente del calentador de gas que estaba en el armario empotrado de esa habitación. Un calentador viejo que habían encendido esa noche por el frío. El gas inodoro e invisible había llenado la habitación cerrada, desplazando el oxígeno. Los bebés, con sus pulmones pequeños, habían sucumbido primero. Rocky, con su olfato miles de veces más potente, lo había detectado desde el pasillo. Había intentado derribar la puerta la noche anterior. Había intentado sacarlos de esa cámara de gas. Los siguientes minutos fueron borrosos. Una mezcla de luces de sirena, gritos y oraciones desesperadas. Roberto sacó a los niños al jardín, al aire frío de la noche, mientras Ana llamaba a la ambulancia. Rocky salió con ellos, sin apartarse ni un milímetro de los cuerpos inertes de los pequeños. En el jardín, tras minutos que parecieron horas de RCP, Lucas soltó un pequeño jadeo, una bocanada de aire ronca. Luego, empezó a llorar. Fue el sonido más hermoso que Roberto había escuchado jamás. Segundos después, Mateo vomitó y también comenzó a respirar. Estaban vivos, pero muy débiles. La ambulancia llegó y los paramédicos confirmaron la sospecha: intoxicación severa por monóxido de carbono. 10 minutos más, dijo el médico mientras le ponía oxígeno a los bebés. Solo 10 minutos más en esa habitación, y no hubieran despertado. El gas es un asesino silencioso. El médico miró a Roberto, quien todavía temblaba en el pasto. ¿Tienen alarma de gas?, preguntó. Roberto negó con la cabeza, llorando. No tenemos un perro. En el hospital, mientras los gemelos se recuperaban en la cámara hiperbárica para limpiar su sangre, Roberto y Ana se sentaron en la sala de espera. El silencio entre ellos era pesado, pero esta vez no era de miedo, sino de una culpa aplastante. Habían estado a punto de matar a su salvador. Habían castigado, encerrado y casi disparado al único ser que sabía la verdad. Rocky, quien había tenido que quedarse en casa vigilado por un vecino, esperaba. Cuando Roberto volvió a casa la mañana siguiente para buscar ropa, encontró al perro en el mismo lugar donde lo había dejado Ann, frente a la puerta de la casa, esperando. Roberto se arrodilló frente al imponente Rottweiler. El hombre se rompió, abrazó el cuello grueso del animal y lloró como un niño, pidiendo perdón una y otra vez. «Perdóname, amigo, perdóname», sollozaba. Rocky, lejos de guardar rencor, apoyó su enorme cabeza en el hombro de Roberto y suspiró. Lamió las lágrimas de la cara de su dueño. Para el perro, no había nada que perdonar. Él solo había cumplido su misión al proteger a la manada. La policía revisó el video de seguridad completo más tarde. Lo que vieron confirmó la heroicidad del animal. Rocky había entrado, olfateado el aire y, al notar que los bebés no reaccionaban, intentó sacarlos de la cueva tóxica de la única forma que un perro sabe, arrastrándolos como si fueran cachorros. Los moretones en las piernas de Lucas y Mateo sanarían en unos días. Si Rocky no los hubiera lastimado para despertarlos, hoy estarían en un cementerio. Hoy, Lucas y Mateo tienen 5 años. Son niños sanos, llenos de energía y travesuras. Y a donde quiera que van, una sombra negra y gigante los sigue. Rocky ya está viejo, su hocico está gris y camina un poco más lento, pero sigue siendo el guardián indiscutible de la familia.
Roberto y Ana nunca quitaron el calentador de gas defectuoso. Lo dejaron desconectado como un recordatorio visual de lo cerca que estuvieron de perderlo todo por no confiar en su instinto y en el de su perro. Esta historia nos deja una lección vital que a menudo olvidamos en nuestra arrogancia humana. Creemos que somos la especie más inteligente, que tenemos el control de todo. Pero la naturaleza nos dio compañeros que ven lo que nosotros no vemos, que huelen lo que no olemos y que sienten el peligro antes de que aparezca. Millones de perros son abandonados o sacrificados cada año porque sus dueños malinterpretan su comportamiento. Un perro que destruye una puerta, que ladra a la nada o que actúa agresivo de repente, muchas veces está tratando de comunicarse antes de juzgar, antes de castigar. Observa, pregúntate, ¿qué está viendo el que yo estoy ignorando? Si esta historia te llegó al corazón y te hizo valorar más a ese amigo peludo que te espera en casa, por favor, comparte este video. Podría salvar la vida de una mascota incomprendida, o incluso la vida de una familia entera.